Shalom Aleichem, bienvenidos a una nueva emisión de I Stand With You. En esta emisión vamos a tocar el tema de la conexión nazi con el terrorismo islámico. Y para eso quiero citar un libro que nos habla de este tema, que nos habla de el nazismo, de la ideología nazi con el terrorismo islámico. Es este libro que habla precisamente, se llama precisamente así, The Nazi Connection to the Islamic Terrorism, de Chuck Morse. Cuando se trata de hablar de la Segunda Guerra Mundial, muchos historiadores se centran solamente en lo que hizo el Führer, Adolf Hitler. Nadie habla de lo que hicieron sus colaboradores, que fueron muchos, fueron muchísimos. Pero como el tema de los colaboradores y el tema de un colaborador en especial es tan extenso, quiero dividir este tema en varias emisiones, y esta va a ser la primera emisión sobre Amin al-Husseini, el gran mufti. El genocidio nazi no terminó con el colapso de Alemania. Este plan genocida ha continuado con la persecución de los judíos de Israel. Las cámaras de gas fueron reemplazadas por bombas humanas programadas para inmolarse. El antisemitismo, muy al estilo nazi, se ha ido expandiendo por todo Medio Oriente. El nazismo es el ejemplo que sigue el mundo árabe, que es tan solo una amalgama de antisemitismo, socialismo, hipernacionalismo e imperialismo. Este sistema ha sido adoptado por el mundo musulmán, que se opone a cualquier movimiento a favor de la democracia, de la propiedad privada, de los derechos individuales, de la libertad de expresión y del desarrollo de la clase media. Uno de los personajes más interesantes durante la Segunda Guerra Mundial fue Amin al-Husseini, el gran mufti de Jerusalén. Pero, ¿quién fue realmente este personaje? Amin al-Husseini o Mohammed Amin al-Husseini es el reconocido padre del movimiento árabe palestino o del panarabismo. Era el año 1913 cuando al-Husseini recibe el nombramiento de Haj. ¿Qué es un Haj? Y que en español realmente que el título de Haj no tiene ningún significado, pero es un título que se le da a las personas que han hecho su peregrinaje, a las personas particularmente musulmanas, practicantes del Islam, que hacen su peregrinaje a la Meca. Durante la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, Amin al-Husseini sirvió como soldado en el ejército turco, ejército otomano, además también sirvió como imán, estaba encargado de los asuntos o las necesidades espirituales de las tropas turcas. En 1915 participó activamente en la masacre de Armenia, donde el ejército otomano terminó con las vidas de 1.500.000 cristianos armenios. Durante esa época luchó con el ejército británico, pero fue capturado tras el colapso de la resistencia turca en la primavera de 1918. En 1921, Palestina llega a manos de los británicos. Para esa época,
al-Husseini, o el gran muftí, vamos a comenzar a manejar otro idioma, otro vocabulario. Ahora es el gran muftí de Jerusalén. En 1921 recibe el indulto y el nombramiento de gran muftí por el alto comisionado Palestina durante el mandato británico, durante el tiempo en que los británicos tuvieron el mando o el control de Palestina. En 1922 es elegido como el presidente del Consejo Musulmán en el mandato británico de Palestina. 1929-1936. El gran muftí fue uno de los líderes de las revueltas árabes cuando las autoridades británicas se niegan a prohibir la entrada de los judíos a Palestina. De estas revueltas se destaca una de las masacres más terribles durante este periodo, que fue la matanza de Hebrón, que terminó con la muerte de centenares de judíos. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial o la Shoah, el gran muftí ya estaba establecido en Berlín, pero su participación no tuvo realmente importancia hasta luego del otoño de 1941, cuando las campañas fascistas contra los británicos y en Egipto comenzaron a surtir efecto. Luego de la exitosa invasión de la antigua Yugoslavia por las fuerzas del Eje, es que el gran muftí comienza a actuar, promoviendo el reclutamiento de musulmanes bosnios para las SS, formando la 13ª división de la montaña Handschar. Quiero aclarar algo. Antes, durante y después de la Shoah, ya existía desde 1930, ya existía una simpatía muy grande del mundo árabe, particularmente del mundo árabe palestino, una simpatía muy grande hacia el pensamiento, hacia las ideologías del nacionalsocialismo. Aunque al comienzo el gran muftí no conocía al Führer, sentía muchísima admiración, y esa admiración fue lo que le llevó a buscarlo, a asociarse con él, porque nos vamos a dar cuenta en el transcurso de este programa y de los otros que lo que hubo aquí entre el gran muftí y el Führer fue una suerte de sociedad que ambos hicieron con el fin de lograr algo, lograr un objetivo que fue que el exterminio de los judíos tanto en Europa como en Oriente Próximo. A continuación les voy a mostrar unas imágenes que dicen mucho, que son importantes porque definen lo que fueron antes los musulmanes que participaron durante la Segunda Guerra Mundial, lo que significaron desde un principio y lo que significan al día de hoy. En la primera imagen pudimos ver todas las divisiones de las SS, todas, sus respectivos escudos. Y en la segunda imagen, lo que vimos particularmente fue el escudo de la 13ª división de montaña Handschar. ¿Qué quiere decir Handschar? Handschar es tan solo que el sable que usaba el ejército otomano, el ejército turco, y
Existe una relación, la cual ya mencionamos al comienzo de esta emisión, que el gran Mufti participó, fue soldado del ejército turco antes de la Segunda Guerra Mundial, durante la Primera Guerra Mundial. Que el ejército musulmán, que esta división creada por el gran Mufti, fue célebre por las matanzas atroces cometidas contra los partisanos yugoslavos. El 25 de noviembre de 1941. Este día sin duda alguna fue un parteaguas en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Dividió un antes y un después, ya que se llevó a cabo la famosísima, la tristemente famosa conferencia de Wannsee, en donde no solo se definió lo que sería la solución final al problema judío, sino que también se hicieron una serie de compromisos entre el Führer, Adolf Hitler, y el gran Mufti de Jerusalén, Benjamin al-Hussein. Es preciso que quede claro que antes del año 41 había mucha migración judía de judíos europeos a Palestina. Esto fue prácticamente lo que llevó al gran Mufti a reunirse, a buscar reunirse con el Führer. El hecho de que se le estaba llenando Palestina de judíos, y eso sin duda alguna él no lo podía permitir. Entonces, en el año 41, el 25 de noviembre del año 41, se lleva a cabo la conferencia de Wannsee, que era primordialmente ponerle una solución al problema judío en Europa, y en la agenda se incluyó el problema judío en el mundo árabe, en Palestina particularmente. Entonces vamos a nombrar algunos de esos compromisos que eran tan importantes tanto para el Führer como para el gran Mufti Benjamin al-Hussein. Aquí tengo anotados en mi libretica algunos de esos compromisos, digamos que los más importantes, los más decisivos, y que poco a poco se fueron viendo y se han ido viendo a uno que en nuestros días, sin que nadie lo sepa, el cumplimiento de alguno de ellos. Bueno, uno de ellos era enviar al mundo árabe la máquina de guerra nazi. ¿Qué era lo que tenía pensado el Führer? Que si en Europa, si en Alemania, si en Polonia habían campos de exterminio, llevarlos a Palestina, que se aplicaran en el mundo árabe. Si habían experimentos como los que hizo Mengele, también que fueran llevados al mundo árabe, que esos judíos que habían huido de Europa, de Alemania, de Polonia, que no se salvaran nunca. Que el segundo compromiso de estos compromisos que se hicieron el Führer y el gran Mufti durante la conferencia de Wannsee fue la creación de un Oriente Próximo donde hubiese una dominación islámico-nazista, en donde los judíos no tuvieran una vida propiamente dicha, no tuvieran una vida de tranquilidad, en donde fueran masacrados, en donde las leyes islámicas que tenían mucha influencia y aún hoy tienen mucha influencia del nacionalsocialismo alemán, no les permitiera tener muchas de las libertades que hoy en día los judíos en Israel gozan. El tercer compromiso, y era quizás el que más le interesaba al gran Mufti, fue que Adolf Hitler le prometió convertirlo en el Führer de Oriente Próximo y que trasladaría
que el sistema genocida que se estaba implementando o que se implementaría en la Alemania nazi en el mundo musulmán. Eso fue lo que más, para mi concepto, lo que más le interesó al gran mufti fue el exterminio que tenía pensado Hitler hacia los judíos que vivían en aquel momento en el mandato británico de Palestina. Para concluir, quiero recomendarles ampliamente el libro que usé para realizar esta emisión y las que vienen más adelante. Esto es La conexión nazi con el terrorismo islámico de Chuck Morse. Entonces, quiero que tengan presente que si tienen la oportunidad de comprar este libro, sería fantástico. Es un libro sumamente revelador y se van a dar cuenta en las próximas emisiones, así es que no se las pierdan. Los espero aquí en I Stand With Israel